madre, y a una madre incluso más que a un padre, es que quiera tanto y tanto a un hijo o a sus hijos, y que sus hijos realmente no se den cuenta, no lo valoren, incluso no correspondan al amor tan grande que un padre o una madre tiene por sus hijos, ¿verdad? Es como triste, te frustra ver que la quieres o lo quieres tanto y tanto, que está dispuesto a hacer lo que sea por ellos y que realmente ni siquiera ellos se dan cuenta, lo valoran y tienen un sentimiento de comprensión o de agradecimiento. Entonces, yo creo, hermano, que eso es lo mismo que Dios ha hecho por nosotros. Yo creo que Dios nos amó y nos ama tanto y tanto, que ya sabéis, Jesús también, nuestro Señor Jesucristo, que envió a su Hijo y Jesús entregó su vida por nosotros. Y que haya creyentes que aún no lo hayan entendido, no lo hayan comprendido, ni siquiera lo valoren, ni siquiera se den cuenta. Entonces eso entristece mucho a Dios, de la misma manera que entristece mucho a un padre y a una madre. Uno de los temas más sobresalientes, podemos decir, en la epístola a los Efesios, yo creo que es la obra de Dios en Cristo Jesús para beneficio de los creyentes. En el capítulo 2, que ha leído mi hija Damari, no solo se habla de estas obras divinas, sino que se enfatizan incluso contrastándola con la condición en la cual los hombres nos encontrábamos cuando el Señor nos alcanzó, cuando el Señor tocó nuestros corazones, cómo estábamos nosotros. Muchas veces solemos decir, hay creyentes y no creyentes también que dicen, bueno, ¿y qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Y realmente Dios ha hecho muchas cosas, pero cuando una persona dice, ¿qué ha hecho Dios por mí?, normalmente casi siempre se está refiriendo a que él valora lo que Dios hace por él o por ella, por esta persona, si le da dinero, un buen trabajo o un coche, una buena casa, y lo hace prosperar. Entonces Dios le está haciendo cosas por él, Dios le está dando. Pero si Dios no le da esos bienes físicos, materiales, o una buena forma de vivir adinerada, o un buen coche, una buena casa, dinero, etc., considera erróneamente que Dios no ha hecho nada por él. Cuando realmente la palabra de Dios enseña que Dios nunca ha prometido este tipo de cosas, aunque nos ayuda y nos puede ayudar, pero no es un incumplimiento de su promesa. Lo que Dios sí ha prometido para no fallar es que ha dado otras cosas buenísimas que vamos a verlo un poco en este capítulo 2 de Efesios. ¿Qué fue o qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros? Pues bien, en este capítulo hay cosas que podemos ver, habrá más, pero hay algunas de ellas. Por ejemplo, dice el capítulo 2, versículo 1, nos dio vida. Amén, hermanos. Es decir, dar vida significa que cuando una persona no tiene vida, está muerto, no respira, no es realmente nadie, porque cuando alguien no tiene vida, ¿qué es? Cuando algo no tiene vida, ¿qué es? Sea persona, sea incluso un animal, o sea incluso una planta, ya no es nada. Si tú no tienes vida, ni siquiera existes. Entonces hubo un momento en que el que todos nosotros, dice la palabra de Dios, que no teníamos vida, estábamos sin vida, dice Efesios, pero Él, aun cuando no la teníamos, Él nos la dio. Amén. Y ese tipo de vida que está hablando aquí Pablo la define de tres maneras distintas. La vida de tres formas diferentes. Primero, como un impartimiento de vida que Dios ofrece. También, en segundo lugar, como una resurrección, porque estábamos muertos y Él nos resucitó de esa muerte para darnos vida. Y en tercer lugar, como una creación, porque no éramos nada, ni siquiera existíamos
en el principio o en el comienzo, sino dándonos a entender y afirma que nosotros somos una creación de Dios, que ni siquiera existíamos, no éramos nada ni nadie, pero Él nos creó y nos dio vida. Amén. Por lo tanto, fijaros lo que Dios ha hecho en primer lugar por nosotros. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, a cada uno de nosotros. Me dio vida a mí, te dio vida a ti, cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos y de nuestros pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Mientras que el versículo 1 usa la segunda palabra del plural y dice, os dio vida a vosotros, el versículo 5 usa la primera persona del plural. Es decir, aún estando nosotros muertos en pecados, y ahora dice nos, vosotros estabais muertos en pecado, pero nos dio vida juntamente con Cristo. De manera que Pablo, en el primer versículo, nos dice a los efesios y también a nosotros de la vida que Dios les dio a ellos. Pero en el versículo 5 se incluye Pablo en el grupo de aquellas personas a quien Dios dio vida. Y juntamente con Él nos resucitó, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esta vida es como una nueva creación representada como una nueva transformación radical. Es decir, la muerte en que nos encontrábamos era como consecuencia de nuestros delitos y de nuestros pecados. Pero aún estando en esa situación, aún estando nosotros antes de conocer a Cristo, en la condición de muerto a consecuencia de nuestros delitos, de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, por nuestra poca atención a las cosas de Dios, por nuestro poco interés, por la forma de vivir desordenadamente que a Dios no le agrada, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Así que fíjense cómo Dios hace las cosas, que en primer lugar nos dio vida como una nueva creación porque ni siquiera existíamos y existimos gracias a Dios. En segundo lugar, nos dio vida también no solo como una nueva creación, sino como un impartimiento de vida. Y en tercer lugar, nos dio vida porque estábamos muertos, excluidos de Dios por nuestra forma de ser, por nuestros pecados, pero Él, a través de su sangre, a través de su sacrificio en la cruz, hizo que nosotros pasáramos, como dice la palabra, de muerte a vida. Ya no somos personas excluidas del reino de Dios. Ya no somos personas que estamos condenados completamente para una vida eterna. Ahora hemos pasado de muerte a vida. Por lo tanto, la primera cosa que podemos aprender, la primera cosa por la que tenemos que ponernos de rodillas incluso y darle gracias a Dios, es por decirle cada día, Señor, gracias, porque aun cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, tú te preocupaste por mí de tal manera para darme la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias porque además tú me has cambiado de muerte a vida, porque tú te has preocupado por mí desde el comienzo de la creación del mundo y desde tantas y tantas cosas. Gracias porque me has dado vida aun cuando estaba muerto. Es un motivo para estar contentos, hermanos. Es un motivo para estar agradecidos. Es un motivo para acordarnos cada día y darle gracias a Dios por lo que ha hecho con cada uno de nosotros. La segunda cosa que Dios ha hecho por nosotros, y lo vemos en este capítulo de Efesios 2, dice, y nos sentó en lugares celestiales. Es decir, fíjense, hermano, lo que Dios ha hecho por nosotros. Sentarnos, dice, y asimismo
nos hizo sentar, versículo 6, en lugares celestiales con Cristo Jesús. La expresión nos hizo sentar, pues nos está intentando decir de alguna manera de que es como si nosotros tuviéramos una posición privilegiada, así como la de Cristo, quien también se sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales, en las alturas. Estos lugares celestiales son parte de la bendición espiritual que Dios nos concedió a todos los creyentes. Dice la palabra que todos los que hemos creído en Él, todos los que le hemos aceptado como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, vamos a estar para siempre con Él en los cielos, sentado, dice, a la derecha del Padre con Cristo Jesús. Los cristianos se presentan en la Biblia, y esto lo sabéis todos, sentados en lugares celestiales, mientras que los impíos, los no creyentes, se presentan delante de Dios de pie para ser juzgados. Dice Apocalipsis 20:12, perdón, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Así que esto es una gran realidad. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué alegría, qué gozo puede producir esto en nuestra vida! ¡Qué seguridad, qué fuerza en nuestros corazones de saber que nosotros, que estábamos antes de conocer a Cristo, perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, no solamente hemos recibido la vida eterna, sino que ha tenido un detalle especial con cada uno de nosotros, por decirlo de alguna manera. Nos sentó nada más y nada menos que en lugares celestiales, en la presencia de Dios. Es decir, tú puedes venir a un sitio donde hay un acto importante y puedes estar ahí de pie en la puerta escuchando y ya está, y estás ahí, estás en la reunión, pero no tienes un lugar como de atención, de privilegio. Pero si una persona viene a un acto importante y hay una persona que lo toma de la mano, o simplemente lo invitan que lo tome de la mano, ahora menos con el tema COVID, no se puede tocar a nadie, pero le hace pasar, le ofrece la invitación y lo sienta aquí en un lugar un poco de privilegio, por decirlo de alguna manera, está teniendo una posición distinguida, está teniendo el gesto de que le estamos dando un lugar de privilegio para ser sentado y acomodado, es decir, lo estamos teniendo muy en cuenta, que ha llegado, que le estimamos, que le queremos y que queremos que tome un lugar, una posición de privilegio en la reunión. Eso fue lo que hizo Cristo con todos nosotros. Es lo que Dios ha hecho con todos nosotros. Es decir, no solamente vamos a estar en el cielo, sino que nos va a buscar un lugar para sentarnos de privilegio en los cielos con Cristo Jesús. Tercera cosa, nos acercó a Él. Dice el versículo 13, pero ahora, antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero ahora en Cristo Jesús, dice el texto, nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Sabéis cómo? Por la sangre de Cristo. Por lo tanto, fíjate lo que Él ha hecho por nosotros. Todo lo que ha hecho por nosotros, de estar lejos de Dios, de no ser tenido en cuenta, por decirlo de alguna manera, de ser alguien perdido, de ser alguien que no tiene ni siquiera esperanza de estar sin Dios en el mundo, Él ha hecho por nosotros algo tan importante como acercarnos a Él. Como que Él ha tomado la iniciativa, que Él dio el primer paso para ese encuentro, que Él dio el primer paso para ese acercamiento. Él fue el que arregló el tema, el asunto, el problema
la cuestión, la situación, para que nosotros pudiéramos estar cerca de Él. Aun cuando nosotros pecamos, aun cuando nosotros nos descuidamos, aun cuando nosotros nos alejamos, aun cuando nosotros no tenemos en cuenta los principios ni las bases fundamentales del Evangelio, cuando nosotros por nuestro pecado estábamos lejos de Dios, dice la palabra de Dios que como si hubiera habido un diálogo en el cielo, diciendo, ¿cómo voy a solucionar el problema de los hombres por el pecado de Adán? El ser humano está perdido completamente. ¿Cómo lo voy a solucionar? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Cristo Jesús, en un gesto de amor, porque estaba la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo el Señor en un texto precioso, yo iré y entregaré mi vida, derramaré mi sangre para que ellos puedan salvarse. Amén. Eso hizo Él. Él dio el primer paso. Si hay alguien que buscó la forma de arreglar este asunto, si hay alguien que encontró la manera de solucionar este problema, si hay alguien que encontró la forma de arreglar este asunto roto y sin solución, fue Cristo Jesús. Porque el que nos acercó a Dios fue Cristo. El que hizo que nos reconciliáramos fue Él, dice el versículo. Pero ahora en Cristo Jesús, dice el texto anterior, en otro tiempo estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo. No tenéis ninguna forma de arreglar esto, no hay esperanza para solucionarlo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, ahora por la gracia de Dios, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Entonces, si alguien te pregunta o tú te planteas o escuchas decir, pero yo no voy a la iglesia o no creo en Dios, porque Dios, ¿qué ha hecho por mí? Pues ha hecho cosas, aunque a lo mejor hay personas que estas cosas no les sirven, les sirve otro tipo de cosas, pero las que de verdad sirven son estas. Porque cuando tú te veas de pie en la presencia de Dios para una vida eterna y para siempre, y le tengas que dar cuenta y explicaciones, pues no sé qué explicaciones vamos a dar, pero ahí es donde te interesa haber comprendido las cosas, ahí es donde te interesa haber elegido bien, ahí es donde te interesa haber comprendido el mensaje del Evangelio, que no es aquí ni por aquí, es allí y por allá las cosas de Dios. Así que en el versículo anterior ya lo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La vida en pecado se describe en la Biblia como una condición de alejamiento de Dios. Así que es importante tener en cuenta eso. Por ejemplo, el caso que tenemos del hijo pródigo demostró su rebelión contra su padre, yéndose de su casa a una provincia apartada. Por eso el arrepentimiento se considera en la Biblia como un retorno a Dios, como un acercamiento a Él. Por eso la palabra dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es decir, los pensamientos, la forma de pensar, si no piensas correctamente, si no pones en primer lugar con una santidad correcta las cosas de Dios, Dios te llama inicuo. Eres un hombre inicuo porque tienes que arreglar tus pensamientos, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de vivir. ¿Y qué puedes hacer? Dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Otra cosa más que ha hecho por los creyentes es que nos hizo uno. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Es decir, en este punto no me voy a extender, pero sabéis
que realmente en la palabra de Dios unos son antiguamente en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, una cosa era los gentiles y otra cosa era el pueblo de Dios, pero ahora con la muerte de Cristo, Él ha hecho que seamos uno, que todos tengamos acceso a la presencia de Dios y al reino de los cielos. Y hizo más, nos dio entrada a su presencia. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, no hay otra forma de ir, no hay otra forma de solucionarlo, no hay otra forma de llegar a la salvación si no es a través de Cristo. Por lo tanto, nos ha dado una entrada a la presencia de Dios. Cristo Jesús ha sido el único que nos ha dado la forma de llegar al Padre, porque como sabéis, Dios no puede tener comunión con el pecado. El único que ha arreglado ese puente roto, el único que ha solucionado el problema de acceso para tener comunión con el Padre es Cristo Jesús. Por lo tanto, otra cosa más que a eso es que nos ha dado entrada a su presencia, porque por medio de Él, dice la palabra, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, no había ninguna forma por donde entrar, no había ninguna puerta, no había ningún lugar, completamente nulo. Pero Cristo Jesús ha hecho con nosotros también una puerta de entrada para que ahora podamos pasar. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dijo también, yo soy la puerta. Él mismo lo dijo, la puerta soy yo. El que entrare por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, tendrá alimento para seguir adelante. Por lo tanto, ha hecho esa maravilla con todos nosotros. Y también, por último, que no quiero cansaros mucho en esta mañana, hizo algo especial con nosotros. Nos hizo conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Es decir, vamos a ver, hermano, esto es una bendición enorme. Ahora Dios, Cristo Jesús, nos ha hecho miembros de su familia. Amén. Dice la palabra, y yo así lo creo, que nos ha hecho miembros de la familia de Dios. Así que nosotros somos familia de Dios, por la gracia de Dios y por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya no sois más extranjeros, dice, no sois advenedizos, ahora sois conciudadanos de los santos, dice el versículo 19, y miembros de la familia de Dios. Amén. Aleluya, diría yo aquí. Miembros de la familia de Dios. En este capítulo, los contrastes entre lo que el creyente era y lo que ahora es son muy marcados. Por ejemplo, antes, estando muerto, nos dio vida. Fijaros los cambios que tenemos con Cristo. Siguiendo la corriente del mundo, Dios nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estando muertos en delitos y pecados, hemos sido, dice ahora, creados para buenas obras. Cuando estábamos lejos, Él nos ha hecho cercanos. Siendo dos pueblos, judíos y gentiles, Él dice que ha hecho ahora un solo pueblo, que es la Iglesia. Cuando estábamos fuera, Él nos ha dado entrada a su presencia, a la presencia del Padre, y siendo extranjeros advenedizos, nos ha hecho conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense que esta nueva ciudadanía no es de algún país de este mundo, sino que dice la palabra con claridad de los santos, o sea, de la Iglesia.
Hay que fijarse también que el creyente ahora es miembro no tanto de una familia importante de la tierra, sino, como dije antes, de la familia de Dios. Él es nuestro Padre. Por lo tanto, quería, hermanos, que por este pasaje de la palabra nosotros pudiéramos afianzar más nuestra fe, pudiéramos como estar más seguros de Dios. Quería que con este pasaje nosotros pudiéramos tomar la firmeza y seguridad que a veces necesitamos para estar firmes conforme a la palabra de Dios. Nuestro hermano no lo decía al principio, le hablamos muchas veces que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos complicados, en los que el diablo, por ejemplo, empieza a desanimar a los que ya lo están un poco, les busca 4 cacharros, 4 cosas para distraerlos, que no les cuesta a lo mejor mucho porque ya medio lo están, y los desplaza, los aleja y los quita un poco de las cosas que Dios quiere y tiene para su vida. Pero con eso lo que quiere no es solamente distraer a los que ya medio están distraídos, sino que con eso quiere distraernos también a nosotros, a los que realmente estamos deseosos de hacer la voluntad de Dios, para desalentarnos, para desanimarnos, para debilitarnos. Y tenemos que estar firmes, hermanos. La palabra de Dios es clara y fuerte, y vemos que aquí en este pasaje, por lo visto, aprendemos de la palabra de que Dios hizo cosas importantísimas por cada uno de nosotros. Que por muchas cosas que vengan, por muchas dificultades que encontremos, nunca se aparte de nosotros la fe y la seguridad de que somos hijos de Dios, que somos salvos para vida eterna y que tenemos que procurar estar firmes para seguir firmes en el propósito para el cual Él nos llamó. Amén. Porque el Señor es el que hace, es el que crea, es el que cambia las cosas, es el que construye y hace que las cosas puedan ser distintas y diferentes. ¿Qué podemos decir nosotros que Dios haya hecho en nuestra vida? Todo esto. Lo repito para terminar y concluir. Nos dio vida. Nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos acercó a Él porque estábamos lejos por nuestra forma de ser, pero Él se interesó de forma para que pudiéramos acercarnos a Él. Nos hizo uno, un solo pueblo, una única iglesia heredera del reino de los cielos, y nos dio entrada a su presencia, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Nos hizo conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y nos convirtió en templos santos del Señor, en templo del Espíritu Santo. Así que, hermanos, que podamos reflexionar sobre esto, que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones, nos haga ser fuertes, firmes y decididos a seguir con el propósito por el cual nos llamó. El Señor bendiga.